Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 6 o mejor 7 de la mañana, 48 minutos, 7:48. ¿Qué tal para todos nuestros oyentes a esta hora? Aquí estamos en este espacio, como siempre, el plan de intervenciones colectivas. A quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales, un saludo especial de bienvenida. A quienes nos escuchan a esta hora a través del sistema radial Fiesta FM, también a través del dial 106.2. Muchas gracias en sus casas por estar siempre conectados con nosotros. Recuerde que este es un proyecto financiado por la Alcaldía Municipal de San Alberto Cesar y especialmente este programa del plan de intervenciones colectivas en salud. Hoy con un tema muy interesante, sobre todo con algunas imágenes también de apoyo para quienes nos ven a través de las redes sociales. Nos acompaña hoy Wendy Rúa, quien está encargada de presentar este importante espacio, y ella me va a comentar incluso de qué vamos a hablar el día de hoy. Wendy, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Perdón. Hola Cristian, buenos días y buenos días para todos. Hoy vengo a comentar o a contarles sobre un tema muy bonito, sobre la lepra. Entonces, como para que las personas también se interactúen sobre este espacio y podamos compartir nuevos conocimientos para todos. Bueno, hablemos en contexto de una vez. ¿La lepra qué es? Bueno, Cristian, la lepra es una enfermedad que es producida por una bacteria o un bacilo que se llama Mycobacterium leprae, o también llamada bacilo de Hansen. La enfermedad de la lepra en sí, digamos, se denomina es enfermedad de Hansen, y es una enfermedad que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, ¿sí? Se caracteriza porque presenta unos signos y unos síntomas por unas manchas en la piel que tienden a ser entre pálidas o rosadas y que se van extendiendo en todo el cuerpo, ¿sí? Esas manchas se caracterizan porque no rascan, no presentan dolor, es más, las personas no tienen cierta sensibilidad en esas zonas. Entonces no se expande, digamos, de un momento a otro, sino dura muchísimos años para que la persona llegue a darse cuenta que las manchas que tiene de pronto no son tan normales. Y es precisamente por eso pues que la idea es que las personas se eduquen para poder consultar a tiempo en caso de que alguien en sus viviendas esté presentando algún síntoma que puede ser un síntoma asociado a lepra. ¿Y cuáles son esos otros síntomas? Además de este que pues es bastante claro, es evidente. Bueno, lo que pasa es que la lepra tiene un periodo de incubación. Cuando hablamos de periodo de incubación estamos hablando de desde el momento en que la persona presenta, adquiere o se infecta hasta que presenta los síntomas. Y ese periodo desde que se infecta hasta que presenta los síntomas puede ser desde 9 meses a 10 o 20 años. Okay. Bueno, otra pregunta. ¿Me hablaba que la produce una bacteria? Sí, señor. Bueno, ¿y la transmitimos nosotros, un animal? No, esa bacteria o ese bacilo se transmite de persona a persona. O sea, una persona que tenga la enfermedad llega y por medio del estornudo, por medio del momento en que habla, ese bacilo se expulsa y viaja y llega al tracto respiratorio. O sea, nosotros al momento de la respiración adquirimos la enfermedad y ese bacilo empieza a manifestarse por medio de la piel. Ahora, como te explicaba, como pueden pasar tantos años para que la persona pueda presentar esa sintomatología, digamos que las complicaciones tienden a ser muchos años después. Entonces ahí es donde parte la importancia de que si una persona tiene manchas en la piel donde presenta esas características, así sea una mancha donde no siente dolor, no siente ningún tipo de sensibilidad, no le rasca, pues acudirá al médico para que el médico determine si hay que hacerle algún tipo de muestra y confirmar si efectivamente es lepra. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está Colombia frente a esta Bueno, Cristian, un poco preocupante porque eso es una lucha que lleva el mundo, por decirlo así, para la eliminación de la lepra, porque la lepra es una enfermedad que está desde hace muchos años antes de Cristo. Si te das cuenta, en la Biblia mencionan algo de la lepra. Y más o menos en el 2000 los países se unieron precisamente para hacer esa lucha y Colombia está incluido entre esos, por eso está dentro del Plan de Desarrollo de Salud, y en algún momento la lepra disminuyó considerablemente, pero los casos nuevos
porque lo que quería el mundo era, bueno, listo, ya tenemos casos de lepra, lo que queremos es diagnosticar a tiempo a esos pacientes, darle su tratamiento porque la lepra es curable y evitar que se sigan presentando casos nuevos. Se hizo, en algún momento en el 2005 se logró disminuir esos casos, pero se volvieron a aumentar. Colombia actualmente está presentando casos más o menos de 400 anuales. Y Cesar es el segundo departamento con mayores casos a nivel nacional después de Valle del Cauca. Después de Valle del Cauca. Bueno, hay algunas personas que incluso nos están viendo hasta ahora, estamos compartiendo algunas imágenes a través de redes sociales. Les invitamos a que dejen sus preguntas e inquietudes acerca de este importante tema al cual hemos abordado pues el día de hoy, acerca de la lepra. Creería uno, bueno, uno difícilmente escucha que alguien presente esta enfermedad, pero miren que la cifra es considerable incluso en el departamento. Sí, este año Cesar reportó en febrero de este año 35 casos nuevos, ¿sí? Porque ya tenemos casos, San Alberto tiene casos, ya no nuevos, ¿no? Que están en tratamiento. ¿Cómo es el proceso del tratamiento? Le iba a preguntar por eso y sobre todo la tranquilidad que usted ha dicho de que sí hay cura. Sí, exacto. Entonces, en el hospital se cuenta con un programa especial, se llama programas especiales, donde se atienden ese tipo de enfermedades, entre eso está tuberculosis y lepra. Entonces, si la persona al momento de consultar al médico y el médico observa que hay unas manchas que aplican para la lepra, se le hacen unos exámenes, que es una especie de raspado en las manchas, y ahí se determina si específicamente es lepra. Si la persona tiene lepra, pues pasa al programa, y el medicamento son 3 medicamentos, son 3 antibióticos que la persona toma desde más o menos 6 a 1 año, y ya, la persona ya se trata a tiempo y se cura. Ahora, como las personas no consultan porque tienen una mancha y no le prestan atención, entonces, como te digo, la persona desde el momento en que adquiere la enfermedad puede pasar 10 años para que se manifiesten los síntomas, ¿sí? Entonces empieza con una manchita y cuando se dan cuenta ya están todos llenos de mancha, y el problema es, digamos, lo que repercute la lepra, porque la lepra presenta muchas complicaciones. Cuando avanza la enfermedad no solamente va a atacar la piel, sino también empieza a atacar el tracto respiratorio, empieza a atacar los ojos, empieza a atacar en los hombres los testículos, empieza a atacar muchos órganos que son fundamentales, y entonces la persona empieza a presentar discapacidad. Se caracteriza porque hay una afectación neurológica periférica, se llama así, porque las personas empiezan a perder sensibilidad en la periferia, o sea, en la parte periférica, o sea, es decir, por ejemplo, los dedos. Entonces las personas se lesionan mucho, se queman, porque no sienten dolor, se cortan, y entonces esas heridas permanentemente hacen que la persona con los años empiecen a verse así como se ve en la imagen. Le iba a hacer otra pregunta frente al tema de las personas que presenten lepra o afectados por lepra. ¿Deben ser aisladas ellas? Mientras esté en el tratamiento, bueno, lo que pasa es que el tema del contagio es algo, digamos, importante. ¿En qué sentido? La lepra se caracteriza porque las personas que la adquieren son personas, en la mayoría o la gran, creería yo que casi que el 100%, son personas vulnerables o personas que son muy pobres, ¿sí? Digamos que se presenta en los casos donde las personas tienen un sistema inmunológico débil, entonces son personas, por ejemplo, que tienen desnutrición, ¿sí? Personas que tienen alguna enfermedad de base que hace que su sistema inmunológico esté débil, y que, por ejemplo, si yo tengo un familiar que tiene lepra, entonces debo ser, para yo ser sospechoso, tiene que ser una persona que esté estrechamente, muy cercana a ese contacto, y que aparte yo tenga también una condición que haga que facilite que yo me contagie, ¿sí? O sea, en sí no es que sea algo sencillo yo contagiarme de lepra. Tú tienes que tener unas condiciones de salud muy, digamos, débiles, en ese caso el sistema inmunológico, para tú fácilmente adquirir la lepra. Y segundo, el entorno también es importante. Entonces, por ejemplo, el hacinamiento, que el hacinamiento se ve mucho en esas poblaciones pobres, eso también promueve o aumenta el riesgo de que tú tengas lepra. ¿Cómo es el tema de la situación del estigma y todo esto? Sí, entonces la estigmatización y la discriminación es bastante alta, y eso es una campaña que por parte de la Organización Mundial de la Salud se está trabajando, precisamente porque tenemos ese mal
concepto de ¿no? que la lepra, usted no lo puede tocar, usted, si usted conoce que una persona tiene lepra, usted no la puede mirar, no la puede tocar, esa persona no puede trabajar, esa persona no tiene derecho, digamos, a tener una vida normal como cualquier otra. Entonces es como quitar ese chip a las personas de que la lepra es una enfermedad que es curable y mientras tenga el tratamiento la persona no va a tener esa facilidad de contagiar, que obviamente la idea es que las personas al momento de diagnosticar esa enfermedad oportunamente no lleguen a ese punto de discapacidad, sino que se traten, ya esas personas se curan y no vamos a llegar hasta el punto en que la persona ya prácticamente sus dedos ya las haya perdido ni nada por el estilo. Cuando se habla de que muchas personas afectadas por lepra se ven afectadas en su salud mental, ¿tiene que ver mucho más con la discriminación que se le hace? ¿O? Sí, señor. Entonces parece ser que la lepra mata más por el estigma y por la discriminación que por la misma enfermedad. Sí, entonces es importante tener muy en cuenta que las personas pueden llevar una vida normal como cualquier otra, que las personas con lepra son personas igual, seres humanos que sienten y que tienen el derecho a tener oportunidades, y es precisamente porque esas personas no tienen oportunidades y ahí se afecta el nivel económico, al afectarse el nivel económico se afecta el nivel psicológico. Entonces es una invitación para todos, para que no solamente para la lepra, es para todas las enfermedades. Cuando iniciamos el COVID también teníamos ese estigma de que el primero que le haya dar COVID, que quién es el que tiene COVID, que nos va a contagiar a todos, en fin. Entonces tenemos que ser muy sensibles porque créame que ningún tipo de enfermedad es la que quisiéramos que nosotros llegáramos a presentar y que muchos menos nos vayan a rechazar por eso. Muy bien, el 24 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Sí. Jefe, pues quiero agradecerle por su tiempo, por todas estas recomendaciones. No sé si nos queda algo incluso más para agregar en este espacio del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud del Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara. No, pues ya para finalizar el tema de la vacunación, que siempre lo toco porque soy muy insistente con el tema de la vacunación, porque la vacunación es importantísimo. En el caso de la lepra, cuando nosotros nos vacunan contra la BCG, estamos disminuyendo el riesgo de adquirir la lepra, y es por eso que esa cicatriz que nosotros presentamos en la espalda es una cicatriz muy importante, porque al momento de hacer la valoración, si yo tengo un paciente con lepra y yo tengo mis contactos estrechos, es decir, esos familiares que tuvieron contacto con ese paciente de lepra, esa cicatriz al médico o a la enfermera les va a orientar y va a determinar en qué alto riesgo está esa persona. Es decir, si yo me vacuné contra la BCG, estoy protegida casi que en un 70%. Y es más, el manejo a los contactos, o sea, es decir, las personas que tuvieron un contacto con una persona con lepra, mientras no presente sintomatología y yo tengo la cicatriz, yo le puedo colocar una dosis de BCG para reforzar esa inmunidad. Y en caso de contactos que no tengan la cicatriz, entonces le voy a colocar 2 dosis de BCG, una en el momento en que lo tengo en la consulta, y a los 6 meses la segunda dosis. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias por el tiempo y por este programa, como siempre, con usted tan interesantes. Muchas gracias a ti, Cristian, y a todos los que nos están oyendo. Muy bien, a todos ustedes por escucharnos, por vernos también a través de las plataformas digitales. Recuerde que este es un programa financiado por la Alcaldía Municipal de San Alberto Cesar, Secretaría de Salud, y es realizado por el Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara en su dimensión Plan de Intervenciones Colectivas en Salud. Una feliz mañana para todos.